Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a regalarles 5 minutitos para que se conecten todos los compañeros y ahí empezamos la clase, por favor. Ok, muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, compa. Buenos días. ¿Cómo está, compa? Buenos días. Saludos a todos. Buenos días a todos, compañeros. Saludos, saludos. Todo bien, inicio de las clases. Ah, Junior. ¿Qué más, Alex? Papá, ya hicieron el trabajo de... Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y pues vamos a ver entonces las diapositivas que nos van a ilustrar un poquito cómo está nuestro cerebro, ¿ok? Y cómo estamos estructurados. Como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cuerpo humano. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es anatomía y fisiología. Entonces, cuando hablamos de anatomía, vamos a estar hablando sobre todo de lo que es ana, viene de ana, que es a través, y tomía de Toné. Entonces, es la ciencia de las estructuras corporales. La anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y viene de la palabra ana, que es a través, y lomía de corte. Entonces, es como que nos cortan en la mitad y vemos cómo está estructurado nuestro cuerpo. Y también vamos a hablar sobre lo que es fisiología. Cuando hablamos de fisiología, estamos hablando de fisio, de fisis, de naturaleza, y logía, que significa logos o que también es estudios. Entonces, es la ciencia que estudia las funciones corporales. Cuando hablamos del cuerpo humano, siempre necesitamos ir viendo que estas dos cosas van muy de la mano, tanto la anatomía como la fisiología, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver qué es justamente esta parte de la anatomía y también de la fisiología. Entonces, vamos a ir viendo esta parte de aquí. Vamos a ir viendo cuáles son los sistemas a través de los cuales se comporta el cuerpo humano. Vamos a ir viendo tanto su estructura como también su función. Como sabemos, el ser humano está conformado de muchos órganos, aparatos y sistemas. Eso se lo llama así. Órganos, aparatos y sistemas. Y cada uno de estos órganos, aparatos o sistemas tiene una función específica, pero siempre debemos tomar en cuenta que nosotros somos seres completos, ¿ok? Uy, déjenme compartirles de otra manera para poder verles, porque si no, no me veo ni yo. Ahí estamos mejor, ahí sí les puedo ver. Si no, cuando me quieran alzar la mano o preguntar algo, no les voy a ver.
Ok, recuerden igual, mientras vamos en la clase pueden ir haciendo sus preguntas y pues después vamos igual resolviendo cada una de ellas. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo humano y cuáles son estos órganos, aparatos y sistemas que hacen parte del cuerpo humano. Muy bien. Tenemos algunos niveles de organización que son aquellos que hacen parte de la organización estructural de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces debemos entender que como seres humanos estamos compuestos de diferentes niveles. El primer nivel que hace parte de la estructura del cuerpo humano es el nivel celular. También tenemos el nivel tisular, el nivel orgánico y el nivel de sistemas. De estos 4 niveles es que está compuesto el cuerpo humano. ¿Y de dónde salimos, ok? El primer nivel es el nivel celular. Y las células, pues la célula es la unidad básica de la vida. De la célula y del conjunto de células es del cual nosotros estamos conformados y estamos formados. Después del nivel celular, el siguiente nivel es el nivel tisular. Cuando hablamos de un nivel tisular, estamos hablando de tejidos. Es decir, son grupos de células que son similares y que realizan una función específica. Vamos a recordar otra vez cuando estábamos hablando de los ecosistemas, ¿se acuerdan? Tenemos igual un individuo, un grupo de individuos que forman tal vez como una especie de manada. Aquí pasa exactamente lo mismo. Los mismos tipos de células que realizan funciones similares y funciones específicas se juntan. Y aquí salen en cambio los tejidos. Y los tejidos, a su vez, forman el nivel orgánico. Es decir, estos tejidos forman órganos que trabajan juntos para realizar una función específica. Y finalmente tenemos el nivel de sistemas. Los sistemas, en cambio, son grupos de órganos que trabajan juntos para realizar una función corporal específica. Entonces, vamos ahí por partes. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Esa es la forma estructural en la que está basada el cuerpo humano. Sí, Fabio, dígame. Profe, cada uno cumple su función, ¿verdad? Cada uno cumple su función, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, obviamente, las células se juntan para formar un tejido, pero estos tejidos igual se juntan para formar órganos, pero cada una de estas tiene una función específica, que la vamos a ir viendo ya igual un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, tenemos un sistema, vamos a hablar, por ejemplo, del sistema digestivo. Todo lo que conforma el sistema digestivo son órganos, ¿verdad? Y estos órganos justamente tienen la función de hacer esta parte de lo que es la digestión, de ingerir los alimentos y de que el cuerpo los procese como tal. Tienen una misma función, por eso es lo que se llama así. Pero obviamente todo está conformado de células, de tejidos, de órganos, y pues estos órganos es lo que forman sistemas, sino que lo que hacemos aquí es como subdividirle, como para entender de mejor manera. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí. Sí, Muchas gracias. correcto. Sí, podemos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar, vamos a ir viendo un ejemplo chiquito. Cuando hablamos de un nivel celular, vamos a hablar de las neuronas. El conjunto de neuronas forma tejidos, ¿verdad? Que son tejidos nerviosos. A eso forman las neuronas. Y estas neuronas están en el cerebro. Cuando juntamos estas células y este tejido nervioso, a nivel orgánico está formando el cerebro. Y el cerebro, a su vez, hace parte del sistema nervioso, que es el que recepta información. Entonces, esa es como
un ejemplo de los claros en cuanto a niveles de organización estructural del cuerpo. El cerebro obviamente está hecho de neuronas. Las neuronas son las que forman este tejido celular y a nivel orgánico estamos hablando del cerebro, estamos hablando de terminaciones nerviosas y a nivel de sistema estamos hablando de sistema nervioso. Pero todos están ahí para cumplir la función del sistema nervioso. Que tranquilos, vamos a hablar un poco más a profundidad adelante. Pero, ¿me hago entender ahí en cuanto a niveles de organización estructural del cuerpo humano? Sí, Sí, pues, sí, ahí queda más claro el ejemplo. sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí, profe, Correcto. está bien claro. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos ahora a ir hablando un poco de los diferentes sistemas que existen dentro de nuestro cuerpo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de un sistema esquelético. Cuando hablamos del sistema esquelético, hacemos referencia al cráneo, a la columna y a las extremidades. Pero al hablar de un sistema esquelético, estamos hablando específicamente de los huesos, ¿ok? Todos los huesos son los que hacen parte del sistema esquelético. Entonces, dentro del sistema esquelético tenemos el cráneo, la columna vertebral y también las extremidades. ¿Alguien sabe cuál es la función principal del sistema esquelético? La columna. El cerebro. No, pero ¿qué hacen los huesos en nuestro cuerpo? Cuando hablamos de sistema esquelético, hablamos de cráneo, hablamos de columna vertebral y hablamos de extremidades. Pero ¿cuál es la función principal de este sistema esquelético? Velas, profe. Los huesos. Ajá, tienen los huesos, pero ¿qué hacen los huesos en nuestro cuerpo? Para Nos sostener El cráneo. la Protege, función. cubre. Es para mantener el equilibrio. Eso, déjame. Ok, mantiene el equilibrio, mantiene por ahí, sostiene el cerebro. Entonces, ok, vamos aquí. El sistema esquelético tiene la principal función de sostener primero nuestro cuerpo, porque sin huesos, los músculos, pues no podríamos, sin huesos que sostengan los músculos, nuestro cuerpo no podríamos movilizarnos. Los huesos nos ayudan primero con la articulación, que significa justamente tener estas uniones que nos permiten movimiento. Para yo poder hacer este movimiento dentro de mi cuerpo, existen, y dentro de mi mano, sobre todo, están huesos, ¿no es cierto? Y estos huesos, esta unión de huesos es la que permite que mi cuerpo esté armado como tal. Pero además de eso, el sistema esquelético tiene la función de proteger órganos vitales. ¿Cuáles serán los órganos vitales? ¿Cuáles son los órganos vitales? Todo ¿Quién lo me que dice? tenemos. Todo lo que tenemos. No, los órganos vitales son los que nos permiten mantener con vida. Entonces, primero, de los órganos vitales tenemos en el cráneo. ¿Qué tenemos adentro del cráneo? Cerebro. El cerebro. Eso es uno de nuestros órganos vitales. Protege, el cráneo nos ayuda a proteger tanto el cerebro como los órganos sensoriales. Recordemos que toda la información sensorial, es decir, la que entra a través de nuestros sentidos, tanto lo que vemos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos, va a pasar hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro nos envía la demás información al cuerpo. Pero el cráneo tiene la función de proteger al cerebro. Después también tenemos dentro de la columna vertebral, tiene el soporte axial, o sea, el soporte de lo que nosotros podemos mantenernos erguidos y además protege la médula espinal. ¿Ustedes saben lo que es la médula espinal? ¿Les suena esa palabra? ¿No? Sí, pero, sí, Sí, ¿qué es la médula espinal? Fabio, ¿qué es la médula espinal?
Mm, Columna principal, profe. Es algo principal, ok. Noemí quiere hablar, dígame, ¿qué es la médula espinal? Lo que dijo el compañero quería decir, pero ya dije. Ah, ok, lo que decía el compañero. No, la médula espinal tiene información importante que además nos permite también todo lo que es la motricidad, es decir, caminar. Entonces, la médula espinal también hace parte de esos órganos vitales. Es el tejido nervioso que lleva la información hasta el cráneo, pero que lleva la información de todo nuestro cuerpo. La médula espinal se ubica justamente en esta parte de aquí, dentro de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, nos ayuda como soporte para mantenernos erguidos, para poder movilizarnos y además a llevar toda esa información. Y también tiene las extremidades que son las que nos permiten además el movimiento. Los brazos y las piernas son los que nos permiten movimiento, pero además dentro del sistema esquelético también encontramos la parte del tórax. En el tórax está encargado de proteger, en cambio, a nuestro corazón. Entonces, órganos vitales para nosotros, cerebro, corazón y además también la médula espinal. Cuando hay daño en la médula espinal, sí podemos vivir, pero existen dolores muy fuertes que dificultan mucho. Pero cuando el corazón se para, ¿una persona puede seguir viviendo? No, profe, puede morir. No. No, por eso son órganos vitales, porque nos permiten mantenernos con vida. Lo mismo, cuando existe muerte cerebral, realmente se considera que una persona ya murió, porque a pesar de que tal vez su corazón sigue bombeando, el cerebro ya no puede mandar información al resto del cuerpo y por ende ya no puede reaccionar. Entonces, es un órgano vital. Entonces, el sistema esquelético nos ayuda a proteger órganos vitales y además facilita el movimiento, ¿ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí. eso es lo que es el Profe, una sistema pregunta. esquelético. Dígame, Alex. En el caso de que él tenga muerte cerebral, como dice usted, el cerebro se moriría y el corazón seguiría viviendo. Sería Existen como casos, un sí, parálisis, algo así. es similar a una parálisis, pero en el caso de la muerte cerebral, como les digo, lo que pasa es que el cerebro ya no puede ni recibir información ni enviar información. Entonces, en la muerte cerebral, pues ya realmente no hay nada que hacer porque el cuerpo ya no va a responder a ningún estímulo. A pesar de que el corazón siga bombeando, igual, cuando existe muerte cerebral, en un punto el corazón también se para porque el cerebro es el que está mandando toda la información al cuerpo. Y sin bombeo de sangre, en cambio, igual la sangre no llega hasta el cerebro, no nos llega toda la información, igual morimos. Entonces, esas son dos cosas importantes, tanto el cerebro como el corazón. Son órganos vitales. Sin esas dos cosas no podemos vivir. ¿Ok? Muy importante. Son muy importantes, sí, son muy importantes. Ojo aquí, obviamente, tal vez alguien por ahí tiene el caso de que algún amigo, conocido, familiar, tal vez le extirparon una parte del cerebro y me va a decir, bueno, sigue viviendo. Sí, porque el resto del cerebro sigue viviendo. Existen muchos casos de personas a las que han tenido que quitarles una parte del cerebro, pero eso no quiere decir que el cerebro murió. Solo le retiraron una parte del cerebro, pero el cerebro aún así sigue funcionando. Una cosa es que el cerebro ya no funcione para nada y otra cosa, por ejemplo, que le hayan tenido que extirpar el cerebro o quitar parte del cerebro por alguna situación médica, ¿ok? Por si por ahí Y alguien tenía esa duda. una pregunta, Dígame, si Domingo. le, si le quitan esta parte, esta parte del cerebro, ¿y que cómo queda? ¿Normal o queda como, o sea, como inválido mismo? Depende ¿Y mucho. El cerebro seguirá, tiene muchas... Sí, dígame, Domingo. y seguirá o sea, continuaría como debido a ser como normal o si tiene poca, corta la vida?
Depende de muchas situaciones y depende también de la parte del cerebro que se retire, porque nuestro cerebro tiene diferentes funciones dependiendo de la zona en la que se haya cortado. Entonces, por darle un ejemplo, la parte frontal del cerebro es la que se encarga de planificar los movimientos, de decir, necesito coger, por ejemplo, voy a darles este ejemplo, necesito coger esta lata que tengo aquí. Para yo poder coger esta lata, mi cerebro tiene que decirle a mi mano que se acerque y la coja. Y eso hace la parte de la planificación. Si una parte de la planificación me la tienen que quitar, pues va a ser mucho más difícil que yo pueda realizar este simple movimiento de coger las cosas. Como puede ser que, por ejemplo, en esta parte de aquí atrás, que es la zona occipital de nuestro cerebro, está sobre todo la parte de la visión. Si me quitan una